Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, precioso. Que la paz de Él llegue hasta lo más profundo de tu corazón, porque a veces nos dejamos agobiar por tantas circunstancias y la paz del Señor es un regalo precioso. Recuerda que cada vez que Él va a tu casa y tú le permites entrar, como allí en Nazaret, como allí en Israel, Él que decía, la paz sea contigo. O sea que si mi Jesús está en tu casa, ¿qué va a haber? Paz. O sea, si tú permites que Dios esté en tu corazón, hay paz en tu corazón. Si no hay paz en tu corazón, le has permitido la presencia del maligno y te está agobiando y te está robando el regalo más lindo que es la paz. Entonces, cuida tu corazón, porque de toda cosa guardada hay que cuidar el corazón. Sí, eso dice la palabra, porque de allí fluye la vida. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces ese momento invocando a la Santísima Trinidad. ¿Cómo estás hoy? ¿También dormida o hoy estás despierta? No, sí, estoy un poquito cansada. Estamos cansados, pero no del Evangelio, ¿sí o no? No. Antes, al contrario, tenemos que seguir buscando y buscando y buscando. Sí, el Evangelio es lo que nos da fuerza. Así es, ¿sí o no? Hay que buscarlo. Bueno, muy bien. Vamos a empezar este momento lindo, invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Papito Dios del cielo, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia, por permitirnos estar en ti, Papito Dios del cielo. Algún día podremos descansar y nos darás ese descanso lindo y rico que siempre sabes dar tú. Gracias, Papito Dios del cielo, hermoso, precioso, Papito Dios. Sentir un abrazo tuyo es espectacular hoy día, precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque ese día fue donde tú te manifestaste en plenitud y dijiste, hay un reino al cual ustedes pertenecen y los estoy esperando con ansias, dice tu Papito Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque la resurrección es mostrar que hay un reino diferente a este en el cual vivimos. Gracias, Papá Dios, por el regalo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y por hoy ser ese día precioso de gloria y manifestación plena del renacimiento, de volver a nacer de nuestro Señor Jesucristo. Queremos volver a nacer de nuevo. Por eso danos tu palabra hoy, para que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y esa palabra se quede muy grabada en nosotros. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, ¿qué evangelio tenemos hoy? Hoy vamos para el Evangelio de San Juan. San Juan. Sí, vamos al capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dice: Y así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues dio amor tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz, para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje bíblico deberíamos estarlo leyendo todos los días, porque este pasaje es tan lleno de sabiduría, tan lleno de profundidad, porque nos está diciendo que Él vino a salvarnos y Él vino a traernos esa
luz verdadera, es la paz verdadera, la vida verdadera que es en Cristo Jesús. Los que no creen, bien dice que ya están perdidos, ya no están condenados, da pesar. Y a veces nos dejamos agobiar por esas personas o nos dejamos intimidar por esas personas que están en el mundo, pero ya están condenados. Y esas almas da pesar. A ti actualmente pues en el mundo con los sentidos humanos pues no nos da pesar, nos da antes rabia de pronto porque no nos dejan, no creen, porque no nos da sentimiento, pero es un alma que se pierde. Y cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor, ese día va a ser tan doloroso ver tantas almas que se están perdiendo y que nosotros no hicimos prácticamente nada para ayudarles. Ayer yo pensaba, Moni, estábamos en un momento compartiendo con Moniquita anoche y me llamó la atención y dije, oye Moni, ya no volvimos a permanecer acostaditos en la cama, ¿sí? Ya como que ya Haciendo perecita. Ya no podemos hacer perecita ningún día, ¿no? Ya tomamos una decisión y ya nos tocó. Y decía, y ya no podemos hacer pereza como antes, que hacíamos un domingo, por ejemplo, hacer pereza por ahí hasta las 10 o 11 de la mañana. Perezosos ahí arrunchados en la cama. Ya no podemos. Porque como hacemos la adoración nosotros antes de hacer esta motivación o esta reflexión, hacemos la exposición del Santísimo y estamos allí un momentico de oración. Y luego hacemos esta motivación. O sea, esto no es pregrabado, sino que esto lo hacemos en vivo y en directo. Entonces ya no más, ¿no, Moni? ¿Y eso es significativo? Sí. Esto es más hermoso que cualquier otra cosa. Después uno dormirá, ¿sí? Pero esto es hermoso. Y el Señor nos está diciendo hoy que vale la pena estar en esa luz verdadera. Que vale la pena, independientemente de todo lo que hagamos, los sacrificios más lindos es buscar del Señor, estar permanente en su presencia, así tengamos que morir a cosas. ¿Sí? Sacrificar cosas humanas, porque son de todas formas humanas, el cuerpo es el que es. Tal vez yo estoy con un dolor en todo el cuerpo, no puedo ni levantar este brazo todavía, no lo puedo ni doblar porque estoy todo dolorido. Pero llegará el momento en que uno descansa, Moni, ¿no es cierto? Pero qué precioso compartir con el Señor y ser parte del reino de los cielos, Moni. Por eso decídete, solamente es tomar una decisión, y este evangelio es importante que lo tengan muy referenciado porque es hermosísimo. Este pasaje pues es bien diciente, nos está indicando cosas muy claras frente a nuestra fe. Y empieza desde el momento en que es levantada la serpiente en el desierto por Moisés. Y todos los elementos que muestra este pasaje de Moisés, básicamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque... Pero recordemos qué fue lo que hizo Moisés, amor, recordemos. O sea, el pueblo sufría porque estaba siendo mordido por serpientes, ¿te acuerdas? Ajá. Y entonces ellos estaban muriendo. Entonces en el momento, mi papá Dios le dice, toma una serpiente, colócala en un asta, en un palo, ¿sí? Y muéstraselo al pueblo. El que crea y vea la serpiente no morirá por la mordedura de las serpientes. Serán salvados. Serán salvados. Y miremos por qué no escogió otro animal diferente a la serpiente. ¿Por qué no escogió un cocodrilo? Sí, o sea, ¿por qué no escogió un ornitorrinco? Algún otro animal diferente, porque tenía que ser una serpiente. Y miremos que todo tiene un sentido, porque en ese momento estaba mostrando muy claramente que el Hijo del Hombre en ese momento iba a tomar todo el pecado del mundo. Entonces miremos que la serpiente en el Génesis nos habla de Satanás, la serpiente que engaña a la mujer, ¿no? Y por qué los hombres picados, mordidos por la serpiente, precisamente el pecado del mundo estaba acabando con el pueblo de Dios. Pero entonces solamente aquellos que lograran ver la serpiente, pero no la serpiente como tal, sino es como que lograran ver que esa serpiente iba a ser crucificada, ese pecado iba a ser crucificado, esa maldad iba a ser destruida, ¿sí?
en esa asta, en esa cruz, en el caso de nosotros. Entonces, ese desde el antiguo, mucho tiempo atrás, perdón, se estaba viendo ya lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, y así fue lo que Él hizo. Él fue crucificado. Si nosotros vemos la cruz, vamos a ver precisamente nuestros pecados allí crucificados en una persona que fue santa, que fue pura, que fue perfecta, íntegra, justa, y fue crucificado allí. Y todo el pecado de nosotros, o sea, nosotros éramos los que estábamos siendo mordidos por el pecado, nosotros éramos los que estábamos viviendo en la maldad, en todo lo feo que es el pecado. Y como nuestro Señor Jesucristo, al ser levantado en la cruz, nos está diciendo: si tú quieres dejarme aquí tu pecado, tú vas a ser sano, tú vas a ser salvo, tú vas a restaurarte. Porque el Señor, Dios claramente dijo, o sea, que Él no había mandado. O sea, nos amó tanto a nosotros, nos amó a nosotros de tal manera, imagínate, fue su creación, fueron sus hijos, alguien vino, es como que alguien llegara a tu casa, tú tienes a tus hijos bien, te has preocupado por enseñarles cosas bonitas, por tenerlos en esa pureza, y que venga alguien y que te enseñe a tus hijos cosas que son desagradables, cosas malas, malas palabras, mal comportamiento, que lleve a tus hijos a hacer algo incorrecto. ¿Cómo se siente el dolor? El dolor es grande, el dolor es tremendo, porque es como, ¿por qué hizo esto? O sea, uno como padre sufre cuando eso pasa, cuando alguien se introduce en su casa y destruye sus hijos. El dolor es grande. Entonces imagínense el Señor, como Dios Padre, cómo se sentía viendo a sus hijos haber sido destruidos por un enemigo, ¿sí? No solamente el dolor tan impresionante de perder a sus hijos, sino cómo voy a hacer, me supongo, porque uno de padre se cuestiona, ¿no? Yo cómo voy a hacer para rescatar a mis hijos, para que ellos vuelvan al camino, porque esas son situaciones que muchas veces se dan, y como padres nos cuestionamos, y es mirar a Dios y decir: el único que puede ayudar, el único que los puede salvar, el único que puede redimirlos, que puede volverlos a la condición de hijos, y volver a hacer estar en ese camino que es el correcto, es nuestro Señor Jesucristo. Y así como en la palabra se cumple, que es mirando a nuestro Señor Jesucristo que se levantan otra vez los hijos de Dios, así también en nuestros hogares, ¿no? Porque solamente es en el Señor que podemos volver a redimir a nuestros hijos, para que ellos vuelvan al camino, para que ellos vuelvan a la verdad, para que ellos dejen los malos pasos. Solamente es por nuestro Señor Jesucristo que podremos hacer eso. Mira, Moni, cómo es de importante la cruz. El poder de la cruz es impresionante. Si dice el Señor que el pueblo de Israel veía a esa serpiente, que es el pecado, como tú estás diciendo, ¿sí? Por la imprudencia tal vez de las personas, porque es que la serpiente no dice: venga, muérdame, venga, muérdame. No, la serpiente es porque estoy caminando en terrenos que no son. Terrenos que no son, o estoy demasiado despreocupadito, o estoy arriesgándome demasiado. La serpiente viene y muerde, porque la serpiente no es que esté andando por todos lados, sino que pueda que ande, porque está siempre como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú eres el que lo permite, porque estás de manera imprudente y te muerde. Entonces imagínate cuántos judíos en ese momento estaban demasiado imprudentes, y entonces muestra la serpiente, la muestra, dice: esta es la que te está mordiendo, pues entonces mírala, porque si tú la miras, sí, vas a reconocer que ella no tiene poder, porque yo, mi Señor, yo, tu Señor, me sacrifiqué por ti. Yo soy el que estoy en esa cruz, porque yo llevé el pecado, como tú dices. Y el poder de la cruz es tan impresionante. O sea, no reconocemos, o sea, es una promesa tan inmensa la que el Señor nos está dando. Por eso yo te dije, este pasaje vale la pena que lo estudies muy bien.
No te conformes simplemente con escucharlo, porque se nos volvemos simplemente unos acomodados en ocasiones y no estudiamos pasajes tan importantes como este. Este pasaje es espectacular. El poder de la cruz, el poder de ver a mi Señor crucificado. Cuando tú lo miras y trasciendes la cruz, no te quedas simplemente mirando un crucifijo y le pones velitas. No, eso no sirve. O sea, colócale velitas si quieres, pero te vuelves en ocasiones, nos volvemos en ocasiones simplemente religiosos. Trasciende la cruz. O sea, esa luz que tú colocas, préndela en tu corazón. Préndela en tu corazón, ¿sí? Porque esa luz está en tu corazón. Porque Él dice, tú eres luz. Y hoy también nos habla de la luz. Mi Jesús es luz. Y como somos uno con Él, porque Él quiere que seamos uno, y tan hermoso es que Él no solamente quiere que seamos uno con Él, sino que seamos uno también con nuestro Padre Dios. Y Él ya lo pidió, y mi papá Dios lo acepta, porque todo lo que pide mi Jesús se lo acepta. Él, en el cual tengo complacencia, dijo mi papá Dios cuando fue bautizado mi Jesús. Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y entonces, si Él lo pide, ya estamos. Solamente es que tú lo creas, que mi Señor, a través de mi Señor, es el instrumento para que nuestro Padre Dios venga y nos rescate. Y verlo en la cruz, ver ese sacrificio en la cruz, es reconocer la grandeza de Él, reconocer su grandeza. A veces no entendemos qué significa la cruz, no la entendemos, no pasamos, no trascendemos ese corazón. Por eso yo te invito a que hagas ese seminario que venimos haciendo en Cuaresma, que lo puedes hacer en cualquier momento, ¿sí? Y no te dejes llenar de argumentos, porque el mal no va a dejar que tú llegues a la presencia. Te envenena, te adormece. Hay venenos, ¿no? De esas serpientes que matan en minutos o carcomen la carne de una automáticamente. O sea, son venenos, ¿sí? Y ese veneno, lo que quiere hacer Satanás es adormecerte, que tú no te levantes, que tú no te despiertes. Mira la cruz, mi hermano, mira la cruz. Tú que estás pasando por situaciones de ansiedad, estás pasando por situaciones de insomnio, que no puedes ni dormir ya en la noche, o que tienes pesadillas, o situaciones de enfermedad, mira la cruz. Y yo te digo, te invito a que mire los ojos de mi Jesús en la cruz. Mira los ojos de mi Jesús. Esa mirada de Él en la cruz es de ternura, de compasión, no de juzgamiento, es de misericordia hacia ti, porque te ama y profundamente. Lleva tu pecado allí, acércate a la cruz y dile: Señor, revélame el poder que hay detrás de la cruz, porque nosotros somos una iglesia de muerte, pero de muerte espiritual, porque tenemos que estar muriendo constantemente a las de muerte carnal, para renacer en el espíritu. Bien, tú me lo dices, y morir a ese espíritu de muerte, sí, con E pequeña, espíritu de muerte, y renacer en el espíritu de Dios, que es con E mayúscula. Sí, así lo encuentras en la Biblia. Cada vez que se habla del espíritu, es nuestro espíritu, y es el espíritu malo. Entonces, renace en Jesús viendo la cruz. Dile al Señor que te revele el poder de la cruz, hermano. Mira cómo es de bonito. O sea, yo digo, si Dios manda a su Hijo, que es el que obedece, el que hace, en el que se complace Dios para salvarnos. Por eso es que la palabra claramente lo está diciendo que si nosotros no creemos en Él, en lo que Él hizo, en el sacrificio en la cruz, pues quiere decir que, o sea, hay condenación en nosotros. Sí, hay condenación. ¿Por qué? Porque el Señor dio, o sea, mostró el camino. Solamente por ahí se puede llegar hasta el Padre. Por ese camino, o sea, para que nos podamos arrepentir, para que nos podamos realmente, o sea, podamos realmente ver cuál es la mordedura de esa culebra en nosotros, ¿no? Y cuando nosotros no estamos creyendo en el Señor, desafortunadamente hay algo que yo sí he visto, y es claro, cuando una persona se niega a creer en Jesús, es porque en su vida hay pecado, y muchas veces puede ser que por fuera, para que la gente mire a los demás, hace de pronto muy buenas obras, a lo mejor tiene una vida supuestamente maravillosa, pero resulta que hay pecado oculto cuando yo no me acerco a Jesús,
cuando yo no quiero creer en Jesús, cuando yo no quiero creer en sus enseñanzas, en la palabra, es porque hay pecado oculto. O sea, el pecado que está en la oscuridad, ese pecado no nos permite, o sea, no deja que nosotros nos acerquemos a Jesús. Entonces, aquí claramente lo dice, o sea, cuando alguien está en la oscuridad, no acepta la luz, no se acerca a la luz, y Jesús es la luz. Y es impresionante, o sea, yo me acuerdo, y por ejemplo, a nosotros nos pasó, o sea, mucho tiempo que yo peleaba con Rafa, yo decía, Rafa es buena Ella persona. peleaba. Yo soy buena persona. Sí, ella peleaba. Porque yo quería que Rafael conociera al Señor y demás. Y Rafa, no. O sea, Rafa no aceptaba la palabra, no aceptaba la iglesia, no aceptaba nada. Él delante de las personas, muy bella persona. Él, o sea, todo el mundo lo admiraba, todo el mundo tal cosa. Y decía, no, es una maravilla de esposo, ¿no? Y resulta que él no aceptaba nada del Señor. Y de alguna manera ese no aceptar al Señor mostraba todo el pecado que había oculto en él. O sea, había muchísimas cosas ocultas en él, porque eso es lo que hace el mal con nosotros. El mal con nosotros hace que nosotros llevemos una doble vida, ¿sí? Una vida encubierta, que es la de oscuridad. Esa vida encubierta puede ser que los humanos no lo veamos, pero resulta que Dios sí conoce el corazón de nosotros. Dios sí sabe cómo estamos nosotros. Por eso esta palabra es muy clara cuando dice, o sea, cuando tú no aceptas la luz, cuando tú no aceptas ir a escuchar de la palabra, orar, estar en su presencia, no miras el milagro de la cruz, de todo lo que el Señor hizo contigo, es porque en tu vida hay pecado. Hay pecado y hay pecado oculto. O sea, ese pecado que está en las tinieblas, que en tu soledad tú sacas a la luz, que en tu soledad estás ahí, lo haces, te disfrutas, pero en el momento en que tú estás en la relación con las demás personas, tú eres una persona excelente, eres una persona íntegra, tú sabes hablar muy bien, tú sabes ayudar a otros, tú sabes servir a otros, pero realmente que llevas una vida escondida. Entonces, cuando estamos en esa oscuridad, desafortunadamente eso trae condenación. No aceptamos a Jesús. Ojo, no aceptamos. Podemos decir, mira lo que pasa. Se puede hasta decir, no, es que hasta Jesús, bella persona y todo. Pero una cosa es lo que pasa con muchos, ¿no? Muchos hablan de Jesús y bueno, y hasta van a la iglesia. Pero resulta que no están viviendo lo que es Jesús, lo que es la cruz del Calvario, lo que es morir al pecado. ¿Por qué? Porque ahí hay una situación muy clara y es el pecado que hay encubierto en la persona. Entonces es esa persona que tiene esa vida religiosa también, esa vida que no te lleva a vivir a Jesús en tu corazón. Y eso lo pude yo también ver en mi vida, porque muchísimo tiempo yo estuve tratando de mover la mano de Dios a mi favor, pero realmente en mi corazón había muchísima religiosidad. ¿Y eso qué es? Todavía había pecado, porque es que yo no necesito hacer cosas terribles y malas, pues socialmente vistas, pero cuando uno tiene mentira, cuando uno tiene juzgamiento, cuando uno tiene acusación por los demás, cuando uno tiene ira, cuando uno tiene amargura, cuando uno tiene depresiones, cuando uno tiene ansiedades, esos pánicos, esas cosas que, ay, no, eso no es de Dios. Porque hay cosas que el mal está colocando en tu corazón y esos sentimientos, entre comillas, realmente son cosas que te están torturando en tu corazón, que no has soltado y que necesitas sacar de tu vida. Solo en el Señor tú podrás limpiar eso. De resto, tampoco tú aceptas a Jesús en tu corazón. Podrás rezar todos los rosarios que tú quieras. Podrás ir a las misas que tú quieras. Pero si tú no sacas eso que está en tu corazón, el Señor no puede entrar en tu vida. Y entonces, de alguna manera, vas a escuchar la palabra y te duermes. Te dicen que hagas algo especial, un rosario de 2 horas y hoy no, ya estás cansado, ya le encuentras disculpa. O si no, lo haces haciendo el oficio, haciendo una cosa, haciendo la otra, y realmente no pones atención a lo que estás realmente haciendo. O sea, no vives.
con claridad lo que debes vivir a nivel del Señor. Te cansas, no eres capaz de levantarte temprano, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? No eres capaz. Entonces, ¿por qué? Porque no está en ti el deseo de cambiar o quitar eso. Es curioso, pero pareciera como si te gustara el pecado, como que te gustara esa condición en la que estás viviendo. Luchas por tratar de dejarla, pero no puedes porque te gusta. Mire, verás que en el fondo te gusta, porque es placentero. Entonces te gusta, ¿sí? Esa condición, una adicción que puedas tener, alguna cosa. Entonces no quieres dejarla. Y la mejor manera, dice mi Señor, mírenme a mí en la cruz. Acérquese a mí. Entre más tiempo tú te esfuerces por perseverar, por hacer cosas que vayan en contra de tu cuerpo, ¿sí? O sea, porque es que el cuerpo busca siempre el placer y el adormecimiento. Yo tuve una experiencia así, yo tuve una experiencia tremenda, amor. Una vez tú ibas, yo generalmente te alentaba para que fueras a Eucaristía para yo quedarme durmiendo, como una marmota, así, mi amor, vete. Yo a eso me quedaba durmiendo. Entonces, ¿qué sucede? En un momento que yo quería ir, tuve una visión que me impresionó, porque yo vi literalmente animales como seres horribles que estaban arrunchándome, que me estaban adormeciendo, que me ponían como la frazada, ¿sí? Como que me hacían sentir en mi cuerpo una sensación tan agradable de estar metido en mi camita, tan particular. Y yo le decía, Mónica, míralos. Y Mónica, ¿qué ves? No, pues mira cómo me adormecen, cómo me arrullan para que yo no me levante e ir a misa, por ejemplo. ¿Te acuerdas de ese día? Sí, me acuerdo. Impresionante. Impresionante. O como cuando Rafael le causaba dificultad dejar de bailar, ¿cierto? Yo era un bailarín, bueno, éramos bailarines. Bueno, bailamos actualmente, pero ya en la cocina de pronto salimos a bailar. Venga, Moniquita, yo quiero bailar esa canción. Dependiendo de la música. Y resulta que... Pero estábamos en una fiesta, ¿no? Sí, que habían realizado en la institución donde trabajamos. Y yo ya había entendido que el baile de que uno tiene con las personas trae cosas que no son. Entonces, ese día fuimos pues porque correspondía ir, pero Rafael, o sea, me invitaban a bailar y yo no. Rafael sí, él tenía la costumbre, o sea, todavía no había muerto al pecado. Y porque es que después me di cuenta, es una forma de seducción. Ajá. Sí, yo lo utilizaba como forma de seducción. Exacto, entonces él me llevaba a una fiesta y a mí me dejaba sentada y él se ponía a bailar con todo el mundo. Y esa vez... No, con todo el mundo no, con las mujeres. Bueno, con todas las mujeres. Entonces... Para que no pensemos mal. Entonces él sacó a bailar a una persona y fue particular porque yo me puse a observarlo y yo vi como esta persona, habían otras personas, otras mujeres que estaban ahí alrededor, pues que estaban también en la misma condición de pecado. Y ellas de alguna manera después o sea, yo veo la visión de cómo se muestran unos espíritus, unos demonios que estaban ahí al lado de Rafael y eran como que lo tocaban, que lo agarraban para que él siguiera y él era como, perdónenme la palabra, entontado, como adormecido, y él seguía ahí disfrutando como esos demonios lo estaban básicamente acariciando, y yo, wow, tremendo, o sea, para mí fue feísimo esa situación. En todo caso fue pronto, yo le dije a Rafa, yo me voy, esto no es para mí, yo me voy. Fue curioso, Rafael me lleva a la casa y él se devuelve al baile. Y así es como actúa el pecado. O sea, la persona no se da cuenta, pero tampoco acepta al Señor. Porque Rafael no, o sea, eran tiempos en que era la pelea tremenda. O sea, ahora que tú lo dices, yo siento que todo ese placer que experimentaban eso, Moni, era un placer, un gozo, pero de todas formas, de fondo había un espíritu de seducción impresionante. O sea, era pura lujuria. Uno no se da cuenta de eso porque es un gozo, pero bueno, combinaste como dos puntos y como que mezclaste otro. ¿Te acuerdas una vez que también estábamos en una fiesta, Moni, y empecé yo a ver a la gente a bailar y con ese humo y toda la gente danzando? Decía, así es el infierno, Moni. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, porque era música del impresionante, mundo. Sí, normal, o sea, una música aparentemente normal,
pero es música del mundo. Y esa música del mundo te lleva a que tu alma se enconche, se adormezca, ¿sí? Y estaba allí y decía, mire, Moni. Y yo te dije, mira, Moni, así es el infierno. Mira cómo la gente está danzando como zombies. Y no se dan cuenta de todo lo que implica el estar en el mundo. Es impresionante, Moni. Y la única manera de poder romper con eso es que tú tomes una decisión y vayas a la cruz, corriendo, y aléjate de eso. O sea, Y que te hay algo. mantengas Sí, ahí. Moni. Mira, porque ahora tú decías ansiedad, depresión, angustia, desespero, todas esas cosas que decías y que está en Gálatas. Y que ahorita se está viendo cantidades, el pánico, Sí, la claro. culpa, toda esa cantidad Esas de cosas solamente tú las sacas cuando te das cuenta que la tienes y te gusta. Te gusta. O sea, mira que te gusta. Y tienes que ir a la cruz a morir. Por eso la cruz es tan importante. Mi Señor dice, vengan a mí. Porque a través de la cruz es que tú puedes morir. Perdón que nos pasamos un poquito porque esto es importante. Porque es que tú andas en muchas angustias buscando psicólogos. Bueno, perdón. Buscando personas que te ayuden. No, porque te estoy echando piedras. No. Estás buscando y buscando. El mejor psicólogo es la cruz. De verdad, la cruz. Porque si el Señor hoy lo dice, es una promesa hermosa. Por eso hoy el Evangelio, no te conformes solamente con escuchar estas prédicas o allí en la iglesia cuando vayas a escuchar al sacerdote, no con esa homilía, no te conformes con eso. Hazla propia en ti. Apropiate de esa promesa. Si tú me ves a mí en la cruz, si tú contemplas el sacrificio que hice por ti, vas a Dice morir a Jesús. esas pasiones. Dice Jesús. Dice, él no dice, pero vengan a mí, mírenme con fe, mírenme. Porque si tú observar, no simplemente es tener un crucifijo detrás de la puerta de tu casa. ¿Cuántos crucifijos tienes en la puerta de tu ¿Cuántos habitación? rosarios? ¿Cuántas cosas ¿Cuántas tienes? imágenes? ¿Cuántas? Pero es que tú no las trasciendes. Son O sea, tú objetos. crees que ese objeto te está dando el poder. Mm-mm. Tú crees eso. No es el objeto. Es lo que tú tengas en tu corazón para trascender esa imagen. A mí me encanta, por ejemplo, este Cristo me parece Es lindísimo. muy bonito, es ¿Sí? una obra de arte muy Pero bonita. yo no puedo que esa cruz es la que me da el poder y me da la unción. No, o sea, me recuerda. Pero tienes que trascender la cruz. Mira la cruz, mírame. Por eso te está diciendo, mírame. No tenme, sino mírame. O sea, trasciende. Observa, por ejemplo, cuando yo te miro, te estoy viendo. Dice ¿Sí me la entiendes? como le dice la película Avatar. Avatar, te veo. Te veo. O sea, mira realmente qué Mami, hay te en la estás persona. extendiendo mucho. Bueno, en todo caso, No, esto es espectacular. Y Moni, ¿qué vas a decir? Da la idea final, porque es importante. o sea, no, se me fue. Ay, qué pena contigo. La verdad, si tú quieres morir a tantas cosas, mira la cruz. O sea, no hay otra alternativa. Mi No hay Señor otro la camino. está viendo. Te está mostrando el camino de cómo te salvas, cómo te liberas. Mira la cruz. Mira la cruz. Tienes problemas con tu esposo. Tienes problemas con tus hijos. Tienes problemas Hasta con el vecino. hasta con el vecino. Tienes problemas inclusive en tu cuerpo. Mira la cruz. Hay una persona que tiene un dolor de cabeza que no ha podido cambiar. La sentí en mi corazón. Pálpito en mi corazón. Ve a la cruz, porque es un demonio que te tiene atado. Atormentado. Le aplica Ya la está. sangre que salió de la corona de espinas. Cuando la clavaron, haga de cuenta, esos son los problemas, las preocupaciones, todo lo que te ha afectado. Toma esa sangre, una gota de tu sangre y aplícala en la cabeza y verás cómo O sea, se mira a te Jesús. quita esa Sí, situación. Porque tienes que mirar a Jesús, Mira todo a lo Jesús, que él hizo. mira todo. Empieza a contemplarlo desde la propia corona. Contempla todo lo que fue sus orejitas. Contempla su barba que se la arrancaron. Se la arrancaron cuando estaba en el huerto de los olivos, cuando salió del huerto de los olivos. Mira su cuerpo llagado. El Cristo que vemos no es nada. Es muy bonita, es Es una muy obra de arte lindo. muy linda, pero Él esa no estaba es la realidad. desnudo, incluso. Totalmente. Completamente desnudo. Eso era una vergüenza. Y él trataba de cubrirse. Es impresionante, una vergüenza. Todo, mírale todos sus pies, míralo. Si tú lo miras a él, si te compadeces de eso, imagínate toda la transformación que vas a tener en tu corazón. Dios te bendiga. Que tengan un excelente día.